Bienvenidos a Geocronos, el canal donde viajamos a través del tiempo para desentrañar los secretos de la ciencia y la historia. Acompáñanos en este fascinante recorrido por los momentos clave que dieron forma a la química tal como la conocemos hoy. Desde las primeras observaciones de los alquimistas hasta los revolucionarios descubrimientos del siglo XVIII, cada paso nos acerca más al entendimiento profundo del universo. Así que suscríbete, activa la campanita y dale me gusta para seguir descubriendo juntos la evolución del conocimiento humano. Durante siglos, la humanidad estudió la materia en su forma más tangible, sólidos y líquidos. Los antiguos griegos, los alquimistas medievales y los primeros químicos del Renacimiento dirigieron su atención a lo que podían tocar, pesar y transformar con relativa facilidad. Pero había algo que escapaba a su control: los gases. Invisibles, etéreos, inaprensibles. Parecían más un misterio que una realidad concreta. Sin embargo, con el tiempo, estos elusivos componentes de la naturaleza revelarían secretos fundamentales sobre la composición del mundo y la dinámica de las reacciones químicas. En el siglo XVIII, la ciencia empezó a mirar con nuevos ojos el aire que nos rodea. Durante mucho tiempo, se había pensado en el aire como un elemento único, indivisible. Para los alquimistas y filósofos naturales, no había razón para sospechar que el aire fuese una mezcla de distintas sustancias. Era simplemente aire, un fondo constante en el que ocurrían los fenómenos de combustión, respiración y fermentación. Pero esta idea estaba a punto de ser desmontada. El primero en desafiar esta concepción fue Joseph Black, un químico escocés que en 1754 descubrió lo que hoy llamamos dióxido de carbono. Mientras estudiaba la cal viva y la piedra caliza, Black se dio cuenta de que al calentar ciertos compuestos se liberaba un gas que no era aire común. Este gas no sostenía la combustión, era más pesado que el aire y tenía la capacidad de disolverse en agua, creando una sustancia ligeramente ácida. Black lo llamó aire fijado, pues parecía atraparse dentro de los sólidos y liberarse mediante el calor. Lo que él había descubierto era el mismo gas silvestre que Van Helmont había mencionado un siglo antes, pero Black lo estudió de manera mucho más rigurosa, sentando las bases para el análisis químico de los gases. Su descubrimiento no solo demostraba que el aire podía contener más de una sustancia, sino que además conectaba la química del mundo inanimado con la del mundo biológico. El dióxido de carbono era producido por la combustión, pero también por la respiración de los seres vivos. Era el gas que las plantas absorbían y transformaban en materia orgánica. En otras palabras, Black había puesto sobre la mesa un concepto crucial: la química de los gases estaba íntimamente relacionada con los procesos de la vida misma. Pero aquí no terminaba la historia. Otro enigma esperaba ser resuelto. Si el aire no era una sustancia única, ¿qué otros gases podrían estar presentes en la atmósfera? A partir de los experimentos de Black, su discípulo Daniel Rutherford se propuso investigar qué ocurría cuando se eliminaba el dióxido de carbono del aire. Tomó un recipiente con aire y colocó en su interior una vela encendida. La vela ardió hasta extinguirse. Luego introdujo un ratón y observó que, tras un tiempo, el animal murió. Finalmente, eliminó el dióxido de carbono y se encontró con que el aire restante no sostenía la combustión ni la vida. Rutherford, aún influenciado por la teoría del flogisto, llamó a este gas aire flogisticado. Pensaba que, al arder la vela y respirar el ratón, el flogisto había saturado el aire hasta el punto de hacerlo inutilizable. Hoy sabemos que lo que Rutherford había descubierto era el nitrógeno, un gas inerte que constituye el 78% de nuestra atmósfera. Aunque su interpretación no fue del todo acertada, su trabajo fue un paso gigantesco en la comprensión de los componentes del aire. Estos descubrimientos marcaron el inicio de una nueva era en la química. Los gases, que alguna vez habían sido considerados un misterio, ahora se convertían en objetos de estudio concretos. Se entendía que podían combinarse con sólidos y líquidos, participar en reacciones químicas y desempeñar un papel clave en la vida en la Tierra. Sin embargo, aún faltaba una pieza esencial en este rompecabezas: el oxígeno. La historia de la química avanzaba a pasos agigantados, pero aún quedaban misterios por resolver. La teoría del flogisto dominaba el pensamiento de los científicos, y aunque había sido útil para explicar ciertos fenómenos, cada vez más experimentos arrojaban dudas sobre su validez.
En medio de esta revolución del conocimiento, dos elementos fundamentales para la vida estaban a punto de ser descubiertos y comprendidos en su verdadera esencia, el hidrógeno y el oxígeno. Fue en este contexto que dos mentes brillantes, Henry Cavendish y Joseph Priestley, realizaron algunos de los experimentos más importantes de la historia de la química, sentando las bases para el descubrimiento de la composición real del aire y la comprensión definitiva de la combustión. Henry Cavendish era un hombre singular. Excéntrico y solitario, descendiente de una familia aristocrática británica, dedicó su vida entera a la ciencia sin preocuparse por el reconocimiento ni la fama. Sus investigaciones abarcaban múltiples campos, desde la electricidad hasta la gravitación, pero fueron sus estudios sobre los gases los que dejaron una huella imborrable. En 1766, Cavendish centró su atención en un gas que se desprendía cuando ciertos metales, como el zinc o el hierro, reaccionaban con ácidos. Aunque este gas había sido observado anteriormente por Boyle y Hales, fue Cavendish quien lo estudió con rigor, determinando que era extremadamente ligero y altamente inflamable. Sus experimentos revelaron que su densidad era solo una 1/14 parte de la del aire, lo que lo convertía en el gas más ligero conocido. Fascinado por esta propiedad, Cavendish llegó a pensar que había aislado el propio flogisto, esa misteriosa sustancia que, según la teoría vigente, era responsable de la combustión. Pero el descubrimiento más significativo de Cavendish vino cuando encendió este gas en presencia de aire y notó que la combustión producía agua. Sin darse cuenta del todo, había demostrado que el agua no era un elemento, como se creía desde los tiempos de los griegos, sino un compuesto formado por este gas ligero que más tarde sería llamado hidrógeno y otro componente aún desconocido. Este hallazgo representaba una ruptura radical con la antigua visión de los elementos y anticipaba la revolución química que estaba por venir. Por otro lado, Joseph Priestley, un ministro unitario con una gran pasión por la ciencia, estaba realizando sus propios experimentos en Leeds, Inglaterra. Priestley era un hombre con una curiosidad insaciable y una energía contagiosa. Su interés por la química lo llevó a investigar los gases, y su proximidad a una cervecería le proporcionó una fuente inagotable de dióxido de carbono, que utilizó para crear una de sus invenciones más populares, el agua carbonatada. Sí, el mismo principio que hoy nos da las bebidas gaseosas nació de los experimentos de Priestley, quien notó que el dióxido de carbono podía disolverse en agua y darle un sabor ligeramente ácido. Pero su verdadero golpe de genio llegó en 1774. Experimentando con el óxido de mercurio, lo calentó con una lente para concentrar la luz solar sobre él. Observó que el material se descomponía, liberando pequeñas gotas de mercurio líquido y un gas que tenía propiedades sorprendentes. Cuando introdujo una vela en el recipiente que contenía este gas, la llama ardió con un brillo intenso y vigoroso. Más aún, cuando respiró un poco de este aire, se sintió revitalizado y lleno de energía. Sin saberlo, Priestley había aislado el oxígeno, el elemento que haría posible la combustión y la respiración. Sin embargo, atrapado en la teoría del flogisto, interpretó erróneamente su hallazgo. Para él, el nuevo gas era simplemente una forma de aire purificado, despojado de flogisto, lo que explicaba por qué facilitaba tanto la combustión. Lo llamó aire desflogisticado, creyendo que era el complemento perfecto del aire flogisticado, descubierto por Rutherford, es decir, el nitrógeno. Sin embargo, la explicación correcta estaba a punto de llegar, de la mano de un químico francés que revolucionaría la ciencia para siempre, Antoine Lavoisier. Pero antes de que Lavoisier entrara en escena, es importante mencionar a otro gigante de la química de la época, Carl Wilhelm Scheele. Este sueco, quizás el más prolífico de los químicos experimentales de su tiempo, fue en realidad el primero en descubrir tanto el oxígeno como el nitrógeno, años antes que Priestley y Rutherford. En 1771, mientras trabajaba con diversos compuestos, Scheele logró aislar un gas que facilitaba la combustión y que, al igual que Priestley, interpretó erróneamente bajo la óptica del flogisto. Sin embargo, debido a retrasos en la publicación de sus hallazgos, su descubrimiento pasó desapercibido, y el crédito se lo llevaron otros. A pesar de ello, su legado es innegable, pues sus estudios sobre ácidos y gases impulsaron enormemente el avance de la química. Con estos descubrimientos, el mundo estaba a punto de cambiar.
El hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno ya habían sido aislados y estudiados, pero aún faltaba la interpretación correcta de sus propiedades y su papel en la combustión. La teoría del flogisto, aunque aún dominante, comenzaba a tambalearse ante las nuevas evidencias experimentales. Sería Lavoisier quien, con su método riguroso y su enfoque cuantitativo, daría el golpe final y redefiniría la química para siempre. La historia de la química estaba a punto de dar un giro definitivo, y el responsable de esta transformación fue un hombre meticuloso, sistemático y con una visión que cambiaría para siempre la manera en que se comprendía la materia: Antoine Laurent Lavoisier. En el siglo XVIII, la química todavía estaba plagada de conceptos heredados de la alquimia. La teoría del flogisto dominaba la explicación de la combustión, y el estudio de los gases seguía siendo un campo lleno de incertidumbre. Pero Lavoisier, con su método preciso y su enfoque en la medición, desmantelaría las ideas obsoletas y sentaría las bases de la química moderna. Desde sus primeros trabajos, Lavoisier comprendió que la clave para entender los fenómenos químicos no estaba en especulaciones filosóficas ni en teorías vagas, sino en la medición exacta. Su primer gran experimento, realizado en 1764, consistió en analizar la composición del yeso, midiendo con precisión la cantidad de agua que se desprendía al calentarlo. Este enfoque basado en la cuantificación lo acercaba a científicos como Joseph Black y Henry Cavendish, pero lo que diferenciaba a Lavoisier era su ambición de reconstruir por completo la química sobre bases empíricas y verificables. Uno de los grandes mitos que aún persistía en el siglo XVIII era la supuesta transmutación del agua en tierra. Durante siglos, se había observado que cuando se hervía agua durante mucho tiempo en un recipiente de vidrio, aparecía un sedimento sólido. Muchos científicos de la época tomaban esto como evidencia de que el agua podía transformarse en tierra, lo que reforzaba la creencia en la transmutación de las sustancias. Pero Lavoisier no se dejó engañar por lo que parecía ser evidente a simple vista. Diseñó un experimento riguroso. Hirvió agua durante 101 días consecutivos en un sistema cerrado que permitía la recirculación del vapor, de manera que no se perdiera ni una sola gota. Pesó el agua antes y después del experimento y descubrió que no había habido ninguna variación en su peso. Sin embargo, el recipiente de vidrio sí había perdido peso, exactamente en la cantidad del sedimento formado. Con este simple, pero brillante experimento, Lavoisier demostró que el sedimento no provenía del agua, sino del vidrio erosionado por la acción prolongada del agua caliente. Este fue un golpe devastador para los defensores de la transmutación y una prueba irrefutable de que la observación sin medición puede conducir a conclusiones erróneas. Pero si había un tema que realmente intrigaba a Lavoisier, era el fenómeno de la combustión. Durante siglos, la explicación dominante era la teoría del flogisto, que sostenía que los materiales combustibles contenían una sustancia llamada flogisto, la cual se liberaba al quemarse. Esta teoría tenía muchas lagunas y contradicciones, pero era aceptada ampliamente por los químicos de la época. Lavoisier estaba decidido a someterla al escrutinio de la medición y el análisis riguroso. Su primer experimento importante sobre combustión lo realizó en 1772 con un diamante. Adquirió uno junto con otros químicos y lo colocó en un recipiente cerrado, donde lo calentó hasta que desapareció por completo. Al analizar los productos resultantes, descubrió que el único gas liberado era dióxido de carbono. Este experimento fue crucial porque demostraba, por primera vez, que el diamante era una forma de carbono puro, al igual que el carbón, pero con una estructura diferente. Luego pasó a experimentar con metales como el estaño y el plomo. Observó que cuando se calentaban en presencia de aire, su superficie desarrollaba una capa de lo que se llamaba calcinado, lo que hoy conocemos como óxidos metálicos. Hasta entonces, la teoría del flogisto sostenía que este proceso ocurría porque los metales perdían flogisto al quemarse. Pero cuando Lavoisier pesó los metales antes y después del experimento, encontró que la masa aumentaba. Esto era completamente opuesto a lo que predecía la teoría del flogisto. Para asegurarse de su descubrimiento, realizó otro experimento ingenioso. Calentó los metales en un matraz cerrado con una cantidad limitada de aire. Notó que el metal continuaba calcificándose hasta cierto punto, pero después el proceso se detenía. Si abría el matraz, el aire entraba de golpe, como si algo hubiera sido consumido dentro del recipiente.
Al pesar el sistema completo antes y después del experimento, descubrió que el peso total no cambiaba, lo que indicaba que algo del aire se estaba combinando con el metal y aumentando su masa. Este fue el golpe final a la teoría del flogisto. No solo demostraba que los metales no perdían nada al oxidarse, sino que ganaban algo del aire. Lavoisier concluyó que la combustión y la oxidación eran procesos en los que una parte del aire se combinaba con la sustancia que ardía. Este descubrimiento lo llevó a identificar el componente esencial de la combustión, el oxígeno. El siguiente paso fue explicar la formación de los metales a partir de sus menas. Según Stahl y su teoría del flogisto, los minerales eran pobres en flogisto y se convertían en metales al absorberlo del carbón vegetal. Pero Lavoisier, basándose en sus experimentos, propuso una explicación inversa: los minerales eran combinaciones de metal con un gas del aire. Cuando se calentaban con carbón, el gas se transfería al carbón formando dióxido de carbono, y el metal quedaba libre. Lo más impresionante de este enfoque era que no solo explicaba lo que se veía en el laboratorio, sino que también cuadraba perfectamente con las mediciones de peso. Cada experimento confirmaba la conservación de la masa, lo que llevó a Lavoisier a formular una de las leyes más fundamentales de la química, la ley de conservación de la masa. Esta ley establece que la materia no se crea ni se destruye en una reacción química, solo se transforma. Con esta nueva concepción, la química dejó de ser una disciplina dominada por teorías abstractas y empezó a convertirse en una ciencia cuantitativa basada en mediciones y experimentación rigurosa. Por primera vez en la historia, los cambios químicos se podían predecir y comprender con exactitud. El impacto de la revolución de Lavoisier fue inmediato y arrollador. Su trabajo no solo destruyó la teoría del flogisto, sino que también transformó la forma en que se enseñaba y practicaba la química. Gracias a él, se establecieron los principios fundamentales de la estequiometría, que permitieron el desarrollo de la química analítica y la formulación precisa de los compuestos químicos. Lavoisier había cambiado para siempre la historia de la ciencia, pero su vida tuvo un trágico final. En 1794, en medio del caos de la Revolución Francesa, fue arrestado por su conexión con el sistema fiscal del antiguo régimen. A pesar de sus contribuciones científicas, fue condenado a muerte y guillotinado. La historia recuerda con tristeza las palabras del matemático Lagrange, quien al enterarse de su ejecución exclamó: «Solo tomó un instante cortar su cabeza, pero Francia no tendrá otro hombre como él en 100 años». Así terminó la vida de Lavoisier, pero su legado transformó la química en una ciencia exacta. Gracias a él, la alquimia quedó definitivamente atrás y la química moderna nació. Sus principios continúan guiando a los científicos hasta el día de hoy. La química había cambiado para siempre. Gracias al enfoque meticuloso y cuantitativo de Antoine Lavoisier y Henry Cavendish, la ciencia química dio un giro definitivo hacia la modernidad. Ya no se trataba de explicaciones vagas basadas en principios inmateriales como el flogisto, sino de hechos verificables, de mediciones precisas y de una nueva manera de entender la materia. Sin embargo, a pesar de estos avances, aún quedaban muchas incógnitas por resolver. La combustión, que había sido el foco del trabajo de Lavoisier, era solo una pieza del rompecabezas. ¿Qué otras aplicaciones tendrían sus descubrimientos? ¿Cómo se podían extender estas ideas al resto de las reacciones químicas? Y sobre todo, ¿qué impacto tendría esta revolución en el mundo más allá del laboratorio? Para responder a estas preguntas, es crucial entender la figura de Henry Cavendish, uno de los científicos más brillantes y excéntricos de su tiempo. Cavendish, nacido en el seno de una aristocrática familia británica, tenía los medios para dedicarse plenamente a la ciencia sin preocupaciones económicas. Pero su carácter lo hacía único. Era un ermitaño del conocimiento, un hombre que evitaba a toda costa la interacción social. Se dice que incluso se comunicaba con sus sirvientes a través de notas escritas para no hablar con ellos. Su nivel de genialidad era tal que muchos de sus descubrimientos fueron redescubiertos años después por otros científicos, ya que rara vez publicaba sus hallazgos. El descubrimiento del hidrógeno. Cavendish fue pionero en el estudio de los gases y, en 1766, logró aislar un gas sumamente ligero que se producía cuando ciertos metales reaccionaban con ácidos. Otros científicos, como Boyle y Hales, habían observado este gas antes,
pero Cavendish fue el primero en estudiarlo con un método meticuloso y cuantitativo. Midió su densidad con precisión sin precedentes y descubrió que era 14 veces más ligero que el aire, además de ser altamente inflamable. Para él, este gas era tan volátil y liviano que consideró la posibilidad de que fuese flogisto en estado puro. El gran experimento llegó en 1783. Cavendish hizo reaccionar hidrógeno con oxígeno en un recipiente cerrado y provocó la ignición con una chispa. Lo que ocurrió fue revolucionario. El resultado de la combustión no fue humo, ni cenizas, ni ninguna sustancia sólida visible. En su lugar, se formó agua pura. El agua no era un elemento, sino un compuesto químico. Esta fue la primera prueba empírica de que el agua se componía de hidrógeno y oxígeno, lo que destruyó la antigua noción de que el agua era un elemento fundamental. Cuando Lavoisier se enteró de los experimentos de Cavendish, se apresuró a replicarlos y les dio el marco teórico adecuado. Fue Lavoisier quien propuso el nombre hidrógeno, derivado del griego, productor de agua, consolidando así su lugar en la química moderna. Lavoisier y la revolución de la medida. Mientras Cavendish experimentaba en la soledad de su laboratorio, Lavoisier trabajaba en Francia con un enfoque más sistemático y estructurado. Desde el principio, Lavoisier comprendió que la química necesitaba una base cuantitativa, y su insistencia en la medición precisa lo llevó a descubrir la ley de conservación de la masa. Para demostrarlo, Lavoisier realizó un experimento brillante con la combustión de metales. Sabía que cuando el estaño o el plomo se calentaban en un recipiente sellado con aire, estos formaban una capa de calcinado. Los químicos del siglo XVIII creían que esto ocurría porque el metal perdía flogisto, pero Lavoisier demostró lo contrario. Pesó meticulosamente el metal antes y después de la reacción y descubrió algo extraordinario. Rombo azul pequeño. El calcinado pesaba más que el metal original. Rombo azul pequeño. El recipiente con todo su contenido no había cambiado de peso. Rombo azul pequeño. Al abrir el recipiente, el aire entraba violentamente en él. Conclusión. El metal no había perdido nada, sino que había ganado algo del aire. Lo que se combinaba con los metales durante la calcinación era una porción específica del aire, el mismo gas que Priestley había aislado y que Lavoisier llamó oxígeno. Lavoisier se dio cuenta de que la combustión era simplemente la combinación de oxígeno con otras sustancias, y que el aire no era un elemento, sino una mezcla de oxígeno, comburente, y nitrógeno, inerte. Con esta revelación, el flogisto dejó de tener sentido. La combustión no era la pérdida de un principio místico, sino un proceso químico controlado por la interacción de elementos específicos. El nuevo lenguaje de la química. Pero Lavoisier no se conformó con derribar viejas teorías. Quiso construir un sistema lógico que permitiera a la química avanzar sin confusión. Junto con otros científicos, creó una nomenclatura química universal basada en la composición de las sustancias. De esta forma, cualquier químico podía saber, por el nombre de un compuesto, qué elementos lo formaban y en qué proporción. Gracias a este sistema, marca de verificación, el dióxido de carbono tenía más oxígeno que el monóxido de carbono. Marca de verificación, el clorato de potasio tenía más oxígeno que el clorito de potasio. Marca de verificación, el sulfato de sodio contenía azufre y oxígeno, mientras que el cloruro de sodio no tenía oxígeno. Este nuevo lenguaje químico permitía a los científicos comunicarse con precisión y eliminaba la terminología oscura y esotérica de la alquimia. Por primera vez en la historia, la química tenía un lenguaje universal. El legado y la tragedia de Lavoisier. A pesar de sus logros, la historia de Lavoisier no tendría un final feliz. Mientras la química avanzaba, la Revolución Francesa se tornaba cada vez más violenta. A pesar de sus contribuciones a la ciencia, Lavoisier estaba asociado con la Ferme General, una organización de recaudación de impuestos que los revolucionarios consideraban corrupta. Su fama como científico no fue suficiente para salvarlo. El 8 de mayo de 1794, Lavoisier fue arrestado, juzgado sumariamente y condenado a muerte. Fue guillotinado el mismo día. Joseph Louis Lagrange, el célebre matemático, expresó la tragedia de su ejecución con una frase que se volvería legendaria, pero Lavoisier no murió en vano. Sus ideas, junto con los descubrimientos de Cavendish, marcaron el nacimiento de la química moderna.
La ciencia ya no sería una serie de especulaciones, sino una disciplina rigurosa basada en la medición y el método experimental. El camino hacia la tabla periódica. A partir de este momento, la química entró en una nueva era. Se abrieron nuevas preguntas. Rombo azul pequeño, ¿qué eran realmente los átomos? Rombo azul pequeño, ¿cómo se combinaban los elementos para formar compuestos? Rombo azul pequeño, ¿existía un orden en la naturaleza que explicara la diversidad de la materia? Estas preguntas conducirían a la próxima gran revolución, el descubrimiento de la estructura atómica y la tabla periódica de los elementos. Así que suscríbete a Geocronos, activa la campanita y dale me gusta para seguir explorando juntos la apasionante historia de la química. Nos vemos en el próximo episodio.